llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Sigue la controversia alrededor de una probable remoción del Procurador General del Estado, Daniel Soria. Los procuradores públicos han firmado un pronunciamiento defendiendo no necesariamente a la persona del señor Soria, sino a la institucionalidad que él de alguna manera representa. ¿No es así? Ayer se conoció de un comunicado en el que 22 procuradores respaldaban a la Procuraduría General del Estado. De entonces a hoy ya son más de 60 firmas de procuradores públicos a nivel nacional que han firmado un pronunciamiento, se han alineado en un solo criterio, que es defender eso, la institucionalidad. ¿Y por qué? Porque el abogado del presidente, el doctor Eduardo Pachas, que va a estar con nosotros en unos minutos, lo vamos a entrevistar, ha pedido al ministro de Justicia que saque al señor Soria, porque no cumple con los requisitos. Entonces ahí hay otra controversia, ya la vamos a comentar en unos instantes. Va a estar con nosotros la procuradora Sonia Medina. Ella es procuradora del Estado, procuradora antidrogas, muy conocida, un trabajo serio y de muchos años, quien también firma el pronunciamiento, ¿no? Les dije que va a estar el abogado del presidente, Eduardo Pachas. En noticias congresales se ha formado una nueva bancada llamada Perú Democrático, donde está, entre otros, el señor Héctor Baller, Guillermo Bermejo, Roberto Camiche y otros que han dejado sus bancadas de origen, ¿no? Y al final, en la parte final del programa, no se lo pueden perder, el doctor Elmer Huerta, respondiendo a las preguntas que ustedes gentilmente nos han enviado, consultas, dudas sobre Omicron, la vacunación, la tercera ola, las medidas sanitarias y más. El presidente Pedro Castillo se ha pronunciado el día de hoy en Moquegua durante una sesión de Consejo de Ministros descentralizado sobre eso precisamente, las investigaciones que penden sobre él, y el presidente más bien le ha dado la vuelta al argumento y dice que sus opositores aún no aceptan que él es quien gobierna. Hemos hecho todo el esfuerzo en estos 5 meses, quién sabe, hemos sido silenciados por gente que no quiere o aún todavía no asume que conduzcamos el país. Pero no estamos nosotros entretenidos en eso. No vamos a en todo caso, a dar cabida a esos espacios porque hemos venido para trabajar por el país. Tras este Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, donde también participó la premier Mirta Vázquez, en una conferencia ella ha señalado que nadie en el gobierno ha anunciado que el procurador Soria va a ser retirado. Hay un pedido de parte de la defensa de revisar alguna actuación del procurador. Es un requerimiento, como el procurador depende del Ministerio de Justicia, pues el ministro de Justicia ha expresado que podría acceder a esta solicitud que se ha hecho para revisar algunos aspectos referentes a su actuación, pero eso no significa de ninguna manera que o no se debe interpretar como una interferencia, tampoco como una persecución. Nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador. No exactamente así, ¿no? Pero en la entrevista que nos concedió esta semana el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que se está evaluando a Soria y que si no cumple con los requisitos, se va. Entonces, allí ha venido la preocupación. A partir de esa declaración en este programa, ha venido toda la preocupación y todo el ruido. Y les decía que anoche eran 22 procuradores públicos que firmaron un pronunciamiento y ahora son más de 60, fíjese.
El pronunciamiento se ha actualizado el día de hoy, esta noche, y es en defensa de la autonomía funcional de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos. La Procuraduría General del Estado es el máximo ente rector del sistema jurídico o de defensa jurídica del Estado, que integra las Procuradurías Públicas a nivel nacional. Aquí dice la parte sustancial: expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría y de los procuradores, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley. La autonomía de los procuradores es una demanda histórica que ha trascendido varios gobiernos y ha sido planteada por diversos sectores de la ciudadanía y la sociedad civil. Hacemos un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y los procuradores públicos, ya que ello contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, al mismo tiempo que favorece el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, que son pilares fundamentales de todas las democracias en el mundo, y le expresan el respaldo debido a la Procuraduría General del Estado, y ahí están todas las firmas, fíjese, ¿no? Les decía, eran 22, ahora son más de 60, que se han ido sumando durante el día en esta defensa de la Procuraduría General. Una de las procuradoras que suscribe este pronunciamiento es la doctora Sonia Medina, que está con nosotros. Procuradora Medina, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Esto yo venía pensando de camino si usted recuerda algún precedente así. Es decir, primero, que desde el poder político se quiera atajar a una procuraduría de esta manera, sacando argumentos que en su momento no se colocaron como, o no se esgrimieron como una razón para decir que el señor Soria no estaba calificado. Más allá del señor Soria, es la institución la que parece estar siendo socavada. Eso por un lado, y por otro lado que más de 60 procuradores, incluida usted, pues salgan a defender a la institución, a defender a la Procuraduría General del Estado. ¿Usted recuerda algo así? Bueno, sí, en efecto, no le puedo precisar el año, pero sí hubo una cierta incidencia de la misma naturaleza, ¿no? Con respecto a unos procuradores. Y bueno, en ese entonces también la que habla juntamente con otros colegas, salimos en defensa de la institucionalidad, del sistema de defensa jurídica del Estado. También en ese entonces, como hoy, creo, lo que se está tratando de acá de hacer entender y defender es justamente esto, la institucionalidad, por un lado, del ente rector, al margen de la persona que lo presida o que lo lidere, ¿no? Es el propio sistema de defensa, que desgraciadamente muchos no entienden qué significa ese sistema. Por eso es que a veces se trata de avasallar, o se trata de muchas maneras, o se trata de vulnerar a la institución y a sus componentes. Claro, porque aquí se ha iniciado desde la Procuraduría General una investigación al presidente de la República y a otros implicados en hechos que pueden atentar o vulnerar al Estado mismo, y para eso están los procuradores precisamente. Y que el abogado del presidente de la República pida públicamente que salga el procurador general, el Ejecutivo, ¿cómo cree usted que debe reaccionar en una situación así? Yo de repente le voy a responder desde mi experiencia en el cargo y los años que tengo en el mismo, ¿no? De que yo tengo muy bien internalizado lo que constituye la autonomía funcional. Esa autonomía funcional, digamos que para mí no es una simple palabra que existe en el diccionario o la acepción o el significado que se le quiera dar. La autonomía funcional es la que se da, se representa y se demuestra, ¿no?, a través de nuestra propia función. Claro. Toda institución, hablando de la mía, tiene una misión y una visión. ¿No? Entonces, esa misión y esa visión es la que se debe de preconizar, la que se debe de demostrar, y a través de ello estás demostrando verdaderamente la autonomía que pueda tener, en este caso, el funcionario público o el procurador del Estado. No hay para mí, no hay tal significancia más que esa, porque
digamos, también eso implica que no sería válida ninguna injerencia que pueda producirse, venga de donde venga o quien la provoque. Claro, pero ¿no? En consecuencia, eso es hacerse respetar. Yo creo que es la autonomía funcional e institucional, por ende, de cualquier procurador público, creo yo, por lo menos yo lo pregono así. Claro, la defensa de la institución, ustedes se han pronunciado en bloque, en un pronunciamiento, pero digamos que el Poder Ejecutivo no necesariamente acompaña, de acuerdo a los hechos, esa defensa de la institución, de la Procuraduría, ¿o me equivoco? Bueno, si se está dando una incidencia de esta naturaleza, no por un hecho que se ha conocido, no públicamente, de alguna manera, por eso le vuelvo a repetir, cabe en el funcionario público realmente aceptar o no una injerencia. Si es que el funcionario público sabe el papel que le corresponde, en verdad cumple con el rol que tiene constitucionalmente, como es el caso del procurador público, claro, que en buena cuenta no está defendiendo a cualquiera, se está defendiendo los derechos e intereses del Estado peruano. Y eso creo que significa mucho. Claro, claro. ¿Qué precedente podría sentar, no? Si es que, o qué precedente se podría sentar, si es que todo esto ocurre como ustedes se temen que ocurra, es decir, que el pedido de un abogado finalmente tenga luz verde desde el gobierno, el ejecutivo, y el señor Soria sea separado del cargo. ¿Qué precedente podría generar una situación así? Bueno, en verdad, Jaime, que yo recuerde que haya un precedente en el contexto o la coyuntura actual, no la ha habido. Lo que sí ha habido es a veces amenazas, ¿no? O algunos remilgos contra un funcionario, contra un procurador u otro, o por razones de momento, ¿no? De su actuación en el momento dado. Pero en el contexto que se está dando ahorita, que yo recuerde, no hay ningún precedente. Pero a futuro, ¿qué consecuencias podría generar si esto finalmente sucede? Bueno, las consecuencias serían bastante nefastas, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, acá lo que se trata de es que se aprenda de una vez por todas a respetar las instituciones, ¿no? Que creo que todo funcionario se alberga bajo una institución. Entonces, si yo respeto a la institución, respeto a los demás, pido también que me respeten a mí, que es la que en buena cuenta represento a una institución. Ahora, lo que resulta preocupante es que el ministro de Justicia, de acuerdo a los hechos, ¿no?, acoge lo que parece ser una represalia, ¿no?, de la defensa del presidente, porque el señor Soria anunció desde la Procuraduría General que iba a investigar al presidente de la República. Entonces, lo que tenemos aquí es que el poder político, que no es novedad, como usted bien dice, que pretenda acallar procuradores, eso ha ocurrido en otros contextos, es verdad, pero dada la institucionalidad de la Procuraduría General, porque cuando han ocurrido probablemente no había la Procuraduría General como tal, ¿no? Había el Consejo de Defensa Jurídica, ¿no? Y esta es una institución mucho más, vamos a decirlo, grande, ¿no?, sólida, y que desde el poder político se pretende acallar, ¿no?, con la anuencia del ministro de Justicia. Entonces, claro, el trabajo suyo, digamos, tantas investigaciones, tantos intereses del Estado que se defienden en las procuradurías, con una situación así, la frágil institucionalidad que ya tenemos podría empeorar, o si acaso desmembrarse, ¿no?, descascararse. ¿Qué institución debe, digamos, defender a la propia Procuraduría, además de los procuradores que han firmado este pronunciamiento? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Jaime, creo que, sin temor a equivocarme, volvería a decirle que uno se defiende a sí mismo, ¿no?
porque si, como le vuelvo a repetir, si yo sé qué terreno estoy pisando y pido una autonomía y demuestro con mi función que estoy cumpliendo constitucionalmente con mi deber, ¿no? Con las normas que me dan las prerrogativas y que me dan las atribuciones, y yo pido que se considere los derechos que tiene el agraviado, en este caso del Estado peruano, simplemente estoy cumpliendo con una función. Y eso también es una plena autonomía de manejo ya de cada funcionario, de cada procurador en este caso. Ajá. Yo no puedo pedir algo que no doy, ¿no? Entonces, yo creo que para mí lo tengo muy claro cómo es que yo trataría o trato de defender la institucionalidad o de mi entidad y de mi función. Claro, exactamente. Usted, digamos, al haber firmado este pronunciamiento, ¿expresa preocupación? ¿Usted está preocupada por lo que está pasando? Mire, la verdad que creo que en todos los gobiernos siempre han habido controversias de alguna naturaleza con respecto a algún procurador público. Lo hemos visto hace poco en la competencia de anticorrupción, ¿no? Entonces, en situaciones varias, no recuerdo muy bien, pero tampoco no voy a focalizar el tema, pero creo que estamos expuestos, como funcionarios públicos que somos, estamos expuestos de alguna manera, ¿no? Y yo se lo digo también por experiencia, porque uno está expuesto todos los días de una manera u otra, y las vulneraciones que vienen también de un lado o de otro, ¿no? Muchas veces, sí, tenemos que pensar simplemente en cumplir con el deber y cumplir con el rol que nos corresponde. Creo que es la mejor defensa de cada quien. ¿El argumento de revisar los requisitos del procurador Soria, ¿a usted le parecen oportunos? Los requisitos por los cuales fue designado, digámoslo así. Jaime, sobre esa, digamos que usted así como lo ha catalogado, lo ha calificado como una controversia que se está dando en este momento, sí. En verdad a mí no me corresponde ¿no? definir esa controversia. Muy bien. Doctora Medina, yo le agradezco mucho por esta conversación y poder haber escuchado desde su cargo, la institución que usted también representa, el trabajo que usted ha realizado por muchos años, en un contexto muy difícil para las procuradurías. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches, Jaime. Nuevamente, gracias. Hasta luego. Muy bien. Es una situación bastante delicada, ¿no? Es una situación muy difícil porque el argumento que se esgrime es que el señor Soria no tendría los requisitos para ejercer el cargo de procurador. Y lo que dice el decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, sostiene en su artículo 15 que para ser designado miembro del Consejo Directivo se requiere ser peruano de nacimiento, ¿ya? Gozar de pleno ejercicio de sus derechos civiles, tener al tiempo de la designación no menos de 30